un año. Seguimos leyendo la palabra de Dios en la Biblia Traducción del Lenguaje Actual. Estamos ya por terminar el año, faltan pocos días y así nos falta poco también de la lectura porque hemos ido cumpliendo, porque la promesa fue ante Dios. Empezamos una nueva carta, la preciosa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, la primera de ellas, y vamos a leer la introducción y los primeros 4 capítulos. Dice así la introducción. El apóstol Pablo escribió esta primera carta a los cristianos de la ciudad de Corinto en respuesta a una pregunta que ellos le habían hecho acerca del matrimonio. Pero los problemas que había en la iglesia eran otros, y Pablo va tratándolo uno por uno, comenzando por el problema de las divisiones que había entre los hermanos de esa iglesia. La ciudad de Corinto era famosa en aquellos tiempos por su inmoralidad. Hasta se había inventado el verbo corintear, que habla de cometer los peores pecados. Uno de esos pecados lo estaba cometiendo un creyente que había tomado como esposa a su propia madrastra. Pablo hace ver que los cristianos de Corinto, que eso ni siquiera los cristianos lo hacían. Otro problema consistía en llevar ante las autoridades no cristianas problemas que podían ser resueltos dentro de la iglesia. Pablo les llama la atención y les dice que no era necesario hacer eso, pues había en la iglesia gente capaz para resolverlos. Por eso les aclara, si vamos a juzgar a los mismos ángeles, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. En el 6.3. Algunos pensaban que no era bueno casarse, pero Pablo les demuestra que eso no es cierto. Sin embargo, después de una larga explicación, deja que cada creyente en libertad de hacer lo que parezca más conveniente y concluye: quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor. Había también quienes comenzaban a dudar de la resurrección, otros preocupados porque sus antepasados no habían conocido a Jesucristo, se bautizaban por ellos, y Pablo les recuerda que Jesús realmente resucitó y que eso prueba que los que creen en Él también volverán a vivir. Un capítulo sobresale en esta carta y es el llamado himno del amor. Después de hablar de la semejanza de la iglesia cristiana en el cuerpo humano, Pablo les enseña a los corintios que de nada sirve hablar mucho, ni hablar muchos idiomas, ni tener mucha fe, si no se tiene amor. Y concluye que hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas 3 cosas, el más importante es el amor. Bien, veamos lo que nos dice la palabra. 1 Corintios capítulo 1. Queridos hermanos de la iglesia de Dios en Corinto, reciban saludos míos y de nuestro hermano Sóstenes. Yo, Pablo, deseo de todo corazón que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Dios me eligió para ser apóstol de Jesucristo y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a Él y formen parte del pueblo elegido. Así están unidos a nosotros y todos los que adoran y alaban a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. Por eso, mientras esperan en Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. De ese modo, no dejarán de confiar en Él y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho lo malo. Dios los eligió a ustedes para que compartan todos con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y Él siempre cumple la palabra. Hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Algunos de la familia de Chloe me dijeron que hay asuntos que ustedes están discutiendo mucho. Mientras que algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo no, yo soy seguidor de Apolos. Y hay otros que responden, pues yo soy seguidor de Pedro. Y aún otros dicen, yo sigo a Cristo. Pero no hay tal cosa como Cristo dividido. Además, yo no fui el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes, ni fueron ustedes bautizados en mi nombre. Así que no tienen que formar un grupo de seguidores míos. Gracias a Dios solo bauticé a Crispo, a Gayo y a la familia de Estéfanas. No recuerdo haber bautizado a nadie más. En todo caso, nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije
más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los creyentes con el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto, pues para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que, lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. 1 Corintios capítulo 2. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que tenía Dios en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. Pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Este mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida, como dice la Biblia. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que Dios piensa. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios.
En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. 1 Corintios capítulo 3. Hermanos míos, antes y ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y otro contesta yo soy seguidor de Apolos, están actuando como gente de este mundo, no se dan cuenta de que así se comportan los pecadores. Después de todo, Apolo y yo somos solo servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Cristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien nos ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia ni quién la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, el cual el dueño es Dios. Dios, por su bondad, nos permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Les di una buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa a la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, porque él se le salvará como si escapara del fuego. ¿Acaso no saben ustedes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo también lo destruirá. No se engañen ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de todas las cosas del mundo, para ser sabio de verdad debe comportarse como ignorante. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería, como dice la Biblia. Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Y también dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurren. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes. Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. 1 Corintios capítulo 4. Ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. A mí, en lo personal, no me importa si ustedes o un tribunal de justicia en este mundo se ponen a averiguar si hago bien o mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, eso no significa que yo esté libre de toda culpa. Pero el único que tiene derecho de juzgarme es Dios. Por eso, no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos dará el premio que merezcamos. He hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que nos haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios y si todo lo que deben a Él,
¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? Ustedes tienen ahora todo lo que desean, ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes. Así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Pero me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero y hasta de los ángeles. Por obedecer a Cristo la gente nos considera tontos. En cambio, gracias a Cristo a ustedes los consideran sabios. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. A ustedes los respetan y a nosotros no. Ahora mismo tenemos hambre y sed, andamos casi desnudos, la gente nos maltrata y no tenemos ni dónde vivir. Nos cansamos trabajando con nuestras manos, bendecimos a los que nos insultan. Cuando sufrimos lo soportamos con paciencia, cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables. Hasta ahora se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. No les escribo esto para avergonzarlos, al contrario, lo que quiero es darles una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen mucho. El único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Por eso les envié a Timoteo, a quien amo como a un hijo y quien es fiel en el Señor Jesús. Por eso confío en él. Timoteo les recordará mis enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo. Esto es lo que yo enseño en todas las iglesias. Algunos de ustedes se sienten muy valientes, pues creen que yo iré a verlos. Sin embargo, si Dios quiere, muy pronto iré a visitarlos y entonces sabré si esos valentones, además de hablar, hacen lo que dicen. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. ¿Cómo quieren que vaya a visitarlos? ¿Con un palo en la mano o con mucho cariño y ternura? Buena pregunta. Hasta aquí la lectura. Dios los bendiga.